El ministro Sergio Massa, cuando asumió en el Ministerio de Economía, fue que la inflación no fuera a final de año, tal como estaban pronosticando algunas consultoras y la mayoría de los medios de comunicación, de 3 dígitos, y que se planteara una reducción de 1 dígito cada 75 días, reducciones bimestrales importantes. Entendemos que ese objetivo se está cumpliendo en base al trabajo que está llevando adelante el ministro Massa y todo su equipo. Bueno, celebran que los medios decíamos que iban a ser 3 cifras y fue 5 puntos abajo de las 3 cifras, ¿no? Sí, de nuevo, cuando hablamos de toda la gestión de Alberto Fernández y sumamos cuánto fue la inflación en 2020, 2021 y 2022, ya supera el 300% en 3 años. La inflación que se conoció ayer de diciembre. Exactamente, venía de ser 4,9 en noviembre, tuvo una leve suba a 5,1, sigue siendo un número positivo porque la mayoría de las consultoras hablaban de 5,5, 5,8 y terminó siendo 5,1. Es verdad, aumentó con respecto a noviembre, pero es positivo. La pregunta que te hago es, ¿hay algo para festejar? No, desde ya que no hay nada para festejar, y si es 5,1 se debe a que el gobierno, muchos de los aumentos que estaban programados para diciembre se pospusieron para este mes de enero. Transporte, el aumento a los colectivos, prepagas que iba a ser un aumento fuerte en diciembre, se dividió en 2. Y este año, 2023, se espera que la inflación también sea cercana al 100%. Estamos hablando ya de inflación de 3 dígitos, porque si bien la inflación promedio es de casi 95%, hay varios sectores de la economía que ya están actualizando precios a más del 100%. Cercana al 100%, que fue lo que celebró ayer el gobierno, porque sí hubo algo para celebrar para el gobierno, es que la inflación no llegue al 100%, que no llegue a las 3 cifras. Es lo que dijo Gabriela Cerruti. Repasemos este festejo de Gabriela Cerruti, de que se cumplieron expectativas de no llegar a las 3 cifras. El primer objetivo que se planteó el ministro Sergio Massa cuando asumió en el Ministerio de Economía fue que la inflación no fuera a final de año, tal como estaban pronosticando algunas consultoras y la mayoría de los medios de comunicación, de 3 dígitos, y que se planteara una reducción de 1 dígito cada 75 días, reducciones bimestrales importantes. Entendemos que ese objetivo se está cumpliendo en base al trabajo que está llevando adelante el ministro Massa y todo su equipo. Bueno, celebran que los medios decíamos que iban a ser 3 cifras y fue 5 puntos abajo de las 3 cifras, ¿no? Sí, de nuevo, cuando hablamos de toda la gestión de Alberto Fernández y sumamos cuánto fue la inflación en 2020, 2021 y 2022, ya supera el 300% en 3 años. Y además ni hablar que con 94,8 casi que duplica la inflación de Mauricio Macri. Acá tenemos los 3 años, 2020 fue el 36,1 y el gobierno festejaba porque habían bajado bastante la inflación, con lo que lo había dejado Mauricio Macri en 2019. Pero claro, fue el año de la pandemia, era un año especial. Después empieza a subir casi 51% año 2021 y este año vemos que las proyecciones de Martín Guzmán, recordemos, eran de casi 30%. Bueno, terminó triplicando esas proyecciones, 94,8. Y este número, Sofi, el número del gobierno dice, vino la guerra. ¿Cuánto afectó la guerra a este número? No, podemos ver que Venezuela, por ejemplo, que había tenido una inflación de 600% en el año 2021, lo bajó a 300. Venezuela también estuvo impactada por la guerra y logró bajarla. Estados Unidos, por ejemplo, ayer también salió el dato de inflación, terminó 6,5 de inflación. A todos les impactó por ahí la guerra en Ucrania, pero nadie le impactó tanto como Argentina, que es el cuarto país del mundo con mayor inflación. Adelante nuestro están Venezuela, Zimbabue y el Líbano. Y ahí estamos nosotros con casi 95% de inflación. Tiene más que ver con lo que pasa en Argentina que lo que pasa en Europa, por supuesto. Y lo que hablábamos, 300% de inflación, los 3 dígitos, es la más alta desde 1991, 1990, se puede decir, desde la salida de la hiperinflación, básicamente. Y la llegada de la convertibilidad, que fue la que le puso un freno fuerte a la inflación allá en la década del 90. Sorprende este número también porque uno dice, el número de Macri era alto, este 53,8, 54% con el que terminó 2019, que también tuvo una disparada final en el año después de las PASO, producto de la devaluación fuerte después de las PASO, y no se esperaba esos números. Hoy nos encontramos con que Argentina está en un escenario de alta inflación y encima ahora también con un estancamiento, ¿no? Desde ya hay que decir un tema que es preocupación para lo que viene. Esta inflación de Mauricio Macri de 53,8, altísima, pero tenía mucha explicación dada de una devaluaciones bruscas del tipo de cambio.
El problema de la inflación hoy, que me parece es mucho más grave, es que es 94,8 con distintas realidades en sectores. Es decir, que hay sectores que están muy atrasados y otros que están adelantados. Por ejemplo, indumentaria, que este año aumentó 120%. Digo, ¿por qué esto es preocupante? Tarifas luz y gas siguen atrasadas. Decíamos que la inflación en los 3 años fue 300%, tarifas aumentaron 100%. Porque esto significa que hacia adelante todavía va a haber más inflación, es inflación reprimida, Claro. porque todavía hay que seguir aumentando para que lo que fueron tarifas que no subieron en los últimos años alcance, por ejemplo, lo que subió indumentaria. Así que es una inflación que encima esconde muchísimas distorsiones atrás que muestran que va a seguir siendo alta. Sí, que para salir te va a generar mayor inflación. Celebró Cerruti que no llega a 3 cifras. También habló Sergio Massa en Entre Ríos en un acto ayer sobre el tema de inflación y lo comparó con una enfermedad. Escuchemos lo que decía. Y la inflación no es ni más ni menos que la fiebre de una economía enferma. Y el desafío que tenemos todos, yo como principal responsable, pero todos los argentinos y argentinas, es animarnos a bajar la fiebre y a enfrentar esa enfermedad en la que caemos reiteradamente. Sabiendo que el número de diciembre muestra que hemos recorrido un camino a la baja, pero que no alcanza, invitar a todos y a todos los argentinos a que ese camino que venimos recorriendo, que arrancó allá en el 7,5, lo podamos seguir transitando a la baja, no porque se trate de bajar un número, sino porque se trata de mejorar la salud de nuestra economía. Sofía, a mí no deja de impactarme que vean como una baja que la inflación esté en el 5%, digo, porque claramente tuviste un shock que fue con la salida de Guzmán y la devaluación que llegaste a 7%, si no me equivoco, 7,3%, 7,4% llegó a ser, y después no llegaste a esas cifras, pero estás en niveles muy elevados. En 2019, cuando se llega después de las PASO a casi 7% también, al mes siguiente bajaste a 3%, es decir, tenés posibilidad de bajar más y acá no está bajando. No, acá lo baja y como decía Massa bien, es una fiebre porque la inflación es el síntoma de otras cosas que no funcionan bien. Una es un Estado que gasta más de lo que le ingresa y ya se quedó sin formas de financiar ese... Porque uno puede gastar más de lo que le ingresa, como hace Estados Unidos, siempre y cuando tengas cómo financiar esa diferencia. Argentina no tiene crédito, nadie le presta dinero, no tiene forma ya de subir impuestos y tiene que recurrir a la emisión monetaria. Sí. Tampoco tiene dólares, entonces como no tiene dólares tiene que restringir importaciones, eso genera inflación. Así que es un síntoma, es verdad, la inflación se va a mantener alta por todas estas cuestiones, porque todavía hay problemas de fondo que no se están solucionando. Claro, una fiebre que tenés que poder bajar, no tapar, quizás en algunas lógicas parece que se está tapando en lugar de curando la enfermedad de fondo que es la que te genera la inflación. Vamos a